Hola a todos, buenos días nuevamente. Vamos a finalizar nuestras sesiones el día de hoy con la temática de el desarrollo del pensamiento sociológico, que es parte de la unidad 4. En especial me quisiera centrar en una corriente de pensamiento que se llama la teoría crítica o la sociología crítica, y terminando de exponerles ese planteamiento, voy a retomar algunos puntos que están también ahí dentro de la plataforma, dentro de su contenido, para que quede como tema visto y puedan ustedes tener un poquito de información extra, aparte de lo que ya leyeron o van a leer. Entonces, esa es la idea, la finalidad del día de hoy. La escuela de la teoría crítica esta sí es una escuela, literalmente. Existe como instituto, fue fundada como un instituto en Alemania. Bueno, ¿quiénes son los representantes de esta escuela? Los que fundaron esta forma de pensamiento. Son Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, que son los principales representantes de esta teoría o de este postulado. ¿En, ¿En dónde surge o por qué surge esta escuela? Bueno, surge en Frankfurt, Alemania, y surgió o se fundó como un instituto de investigación social, más que como universidad, más que como una escuela para desarrollar licenciaturas. La finalidad era desarrollar investigación, formar investigadores en el ámbito de, de las ciencias sociales, es decir, que podía ser en antropología, en historia, en derecho, en ciencias políticas, en geografía, en sociología, en psicología, todas las ciencias de ciencias sociales enfocadas a eso, ¿no? A formar investigadores. ¿Con qué finalidad o con qué propósito? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, pero estos personajes fueron los que idearon, los que ya les mencioné ahí, que idearon de crear un instituto con esa finalidad de desarrollar formadores o investigadores en las ciencias sociales. Esto significaba que ya tenían que ir allá personas que tuvieran una licenciatura como mínimo, o que tuvieran maestrías o que tuvieran doctorados, que fueran a seguir estudiando allá en Frankfurt, Alemania. Entonces, esta sí es una escuela, prácticamente un instituto de 4 paredes, no como las que vimos en la clase pasada. La semana pasada vimos perspectivas sociológicas, la perspectiva funcionalista, la perspectiva del conflicto, feminista e interaccionista. Más bien, esas no están como escuelas, como institutos, esas son líneas de pensamiento. Ahora, la escuela crítica está como instituto de investigación social, pero también está como línea de pensamiento, como forma de pensamiento. Okay. ¿Qué es la teoría crítica? ¿Qué es la escuela crítica? ¿O qué es la filosofía o la línea de pensamiento de la escuela crítica? Según un investigador de apellido Ritzer, define a esta escuela como una teoría crítica o como una escuela crítica, producto del pensamiento crítico de un grupo de personajes que se hacen llamar neomarxistas. Es decir, que debido a las teorías o a las doctrinas de Carlos Marx, es como ellos fueron ideando una nueva forma de interpretar la realidad, de entenderla, de explicarla y de abordar la sociedad. Entonces, estos personajes dicen, el marxismo plantea esto, nosotros somos como nos orientamos a esa tendencia del marxismo, pero la vamos a replantear el marxismo, le vamos a poner un agregado, le vamos a quitar algunas cosas de lo que no nos gustaba de las teorías o de la filosofía de Carlos Marx y le vamos a poner otras ideas. Es una nueva forma
de entender la sociedad desde el punto de vista marxista, pero con otros agregados, con otros elementos. O sea, Marx es como la base. Marx les dio la base, pero ellos en sus planteamientos tienen otros conceptos, otra visión, un agregado más que complementa y enriquece este pensamiento. Entonces, específicamente, ¿qué es, por qué se llaman neomarxistas? ¿Qué es lo que critican o por qué se llaman neomarxistas? Se llaman neomarxistas porque critican, hacen una fuerte crítica al determinismo económico. Ok, ¿qué es el determinismo económico? Para que lo critiquen. Vean, el determinismo económico no es otra cosa más que lo que los dueños de los medios de producción que hablaba Carlos Marx, es decir, los capitalistas, los empresarios o los ricos, estos personajes son los que establecen la forma de vida, son los que determinan cómo va a vivir la sociedad. Ellos establecen cómo vamos a vivir nosotros, qué estilo de vida vamos a llevar nosotros. Ellos lo determinan, lo querramos o no, con su dinero, con su poder político, con sus influencias, determinan el estilo de vida de una persona, de un grupo de personas, de una comunidad, de una sociedad en general. Se los explico de otra manera. En la Edad Media, en la época medieval, había un determinismo filosófico. El determinismo filosófico enseñó la Iglesia Católica durante 1000 años, durante todo ese tiempo que tuvo hegemonía política, poder político y religioso, enseñó el determinismo filosófico, haciéndoles creer a las personas que su vida de las personas estaban determinadas por Dios, por la naturaleza y por Dios. Es decir, si fuiste pobre, es porque así lo determinó Dios, así lo determinó la naturaleza. Tu condición es ser pobre, así tienes que ser pobre. Hijo, acepta tu cometido de ser pobre. Ya está determinado por el destino, ya está determinado por Dios y no hay causa, fuerza, ley humana que pueda cambiar tu destino. Eso enseñó a la Iglesia Católica. Así les enseñaban. Y les decían, te están quitando tus tierras o lo que sea, tú tienes que seguir, tú tienes que aceptar eso. Es tu destino. Ese es como el determinismo, cómo venimos ya determinados, nuestra vida viene determinada por alguien o por algo, en este caso por Dios, ¿no? Lo que enseñaba la iglesia. Pero recuerden que hay otra época que se llama el renacentismo, después de la caída de la época medieval, o cuando la época medieval va en su declive, surge el renacentismo con personajes como Galileo Galilei, Copérnico, Giordano Bruno, Pico della Mirandela. Ellos vienen a exaltar al hombre, ellos vienen a cambiar esa forma de pensamiento de que no hay determinismo, sino que el ser humano puede cambiar su destino y tiene la capacidad y es el responsable de cambiar su destino. Bueno, ese determinismo filosófico en la vida, ahora lo están hablando ellos, estos neomarxistas, Teodoro Adorno, Walter Benjamin, Mark Horkheimer y Marcuse, ellos empiezan a hablar de que, empiezan a criticar que el capitalismo como sistema de forma de gobierno había mantenido y estaba manteniendo a la sociedad sumisa, esclavizada al trabajo y con muchas causando pobreza, explotando la fuerza física del hombre, dañando la salud del hombre, dañando el medio ambiente, enriqueciéndose los bolsillos, los empresarios, los capitalistas, los grandes dueños de los medios de producción. Y eran dueños de medios de producción porque eran los dueños de las fábricas, dueños de las maquinarias, dueños del asadón, de la pala, del pico, del machete. Y el pobre pueblo no era dueño de esos medios. Él iba, le prestaban las herramientas y trabajaba para las empresas. Entonces estos señores dijeron que no es posible que ellos estén determinando nuestra vida, nuestro sistema económico. ¿Y cómo lo determinan? Con los modos de producción. ¿Qué son los modos de producción? Los modos de producción son, fíjense bien, la forma de qué se debe producir, qué servicios o qué bienes se deben producir en la sociedad.
Por ejemplo, yo me imagino que cuando llegan los primeros fundadores de una ciudad, de un pueblo, de una comunidad, y son ricos, son los que van a determinar la vida de las personas y los modos de producción. ¿Qué se va a producir? Ellos dicen, bueno, queremos que aquí en esta tierra, en esta comunidad, y donde vamos a fundar nuestra sociedad, y aquí se produzca miel, o se produzca leche, queso, requesón, o queremos que se produzcan muebles, o queremos que se produzcan material extraído de la naturaleza, de los recursos minerales, por ejemplo, como del plomo, la plata, del oro. Queremos que se produzcan algún otro tipo de servicio. Por ejemplo, educación, por ejemplo, capacitación, no sé. Bueno, ¿qué modos de producción hay en la vida? Hay sociedades, hay comunidades que sus modos de producción son la ganadería, la silvicultura, la pesquería, la minería, ¿sí? La explotación de los recursos naturales de la tierra, la minería, como el oro, la plata, el cobre, el plomo, el zinc, el estaño, eh, la mina de oro ahorita, el litio. ¿O qué otro tipo de servicio? Bueno, pues el comercio. Otro modo de producción es el comercio, la orfebrería. Otro modo de producción hoy en día, ¿qué bienes se están vendiendo en las empresas? ¿Qué bienes hay? Pues hay escuelas de estéticas para casas de cultura de belleza, donde te enseñan a poner uñas, a poner pestañas, a donde te enseñan a maquillar, pintar, cortar cabellos. Hay gente que se dedica a eso y hay gente que dice, no, pues yo me voy a dedicar a la capacitación, yo me voy a dedicar a la consultoría, yo me voy a dedicar a la construcción, yo me voy a dedicar a poner empresas, vender mis servicios. ¿Qué servicios vas a vender? Bueno, pues yo voy a vender mis servicios de lo que tú sabes, de lo que tú eres bueno, haciendo, competente. Ese servicio tú lo vendes y lo pones en la sociedad y la sociedad te consume ese producto o esa idea o ese servicio que tú vendes. Esos son los modos de producción. Por ejemplo, en Tijuana, sus modos de producción número uno es la industria, o sea, la maquiladora, la industria. Esa es su principal fuente de economía, la industria. Número dos, el turismo. Hablamos de la prostitución el otro día, lo que le deja de dinero aquí a Tijuana, por ejemplo, la prostitución, el negocio con el turismo, el comercio, o sea, la gastronomía o la venta de ropas. Esos son los modos de producción. Ensenada, sus modos de producción viven de la pesca. Y si te vas a otros pueblos, a otros estados, a otros países, viven de la ganadería, otros viven de la madera, o sea, me refiero a de la explotación de los árboles, de los recursos naturales, donde se fabrican muebles, en fin, eso lo establecen los dueños de medios de producción, los empresarios, los dueños de dinero, los capitalistas, los grandes inversionistas. Ellos dicen, vamos a poner empresas que van a fabricar muebles, vamos a poner empresas o industrias para extraer de las vacas la leche y vamos a vender leche, vamos a vender queso, requesón, quesillo y todos sus derivados, cremas y todos los derivados lácteos. Y ponen las industrias, ponen sus maquiladoras para procesar la leche y extraer la leche. Ellos determinan cuál va a ser el negocio, cuál va a ser el modo de producción. Ellos determinan en cuánto van a vender el kilo de leche, el litro de leche. Ellos determinan si se va a producir maíz, arroz, trigo, frijol, haba, garbanzo y a cómo se va a vender el kilo. No es el gobierno quien determina el precio. Por eso se llama capitalismo. El capitalismo es el libre mercado. El libre mercado donde el gobierno no interfiere. Solo los grandes inversionistas compiten quién pone el mejor precio o quién vende el mejor producto y la gente a quién le compra. Pero el gobierno no mete sus manos. El gobierno los deja. Ese es el libre mercado. Surge con Adam Smith estamos hablando en el siglo XVIII, siglo XIX aproximadamente. Ahí es donde estamos viendo la, el poder, la influencia del capitalismo, de los medios dueños de los medios de producción.
que ellos han establecido qué tipo de sociedad. Los gobiernos y los empresarios determinan si van a ser un país capitalista, un país comunista, un país socialista. Por ejemplo, el gobierno en Cuba determinó que el estilo de vida fuera socialista o comunista. Igual en Colombia, en Venezuela. Y ahorita en Colombia están determinando qué tipo de modelo, qué tipo de vida van a darle a las personas, si van a ser socialistas, si van a ser comunistas. Pero no lo establecemos nosotros. Nosotros nacemos en una tierra donde los dirigentes, los capitalistas, los gobiernos y ellos confabulan y establecen la vida, el estilo de vida y la forma de vida de las personas. ¿Cómo? A través de los modos de producción. Los modos de producción, recuerden, son las formas de producir bienes y servicios para una comunidad. Ya hablamos de los bienes, de los servicios. ¿Qué servicio vas a dar tú como empresaria, como profesional? ¿A qué te vas a dedicar? Tú vas a vender un servicio a la comunidad y ahí estás generando empleos o estás produciendo para el país. Esos son los modos de producción. Entonces, la crítica de la escuela de Frankfurt es que están criticando ese determinismo económico, que no nos dejemos de que ellos determinen nuestra forma de vida, sino que tú y cada uno de nosotros es responsable de elegir qué tipo de estilo de vida quieres llevar. Ahora, tú podrías decir, no, pues yo dirijo mi forma de vida, ¿cómo llevar? Pero te pongo el ejemplo más claro del determinismo económico es, si tú traes ahorita en tu mano o en tu casa, en tu equipo, tu automóvil o donde estés, un teléfono Samsung, un Nokia, un LG o un iPhone, o un iPad, un iPod, estás siendo determinada, estás siendo manejada y estamos siendo manejados por los capitalistas. Si traes unos Nike, unos Adidas o unos Lacoste, unos Converse, estás en el consumismo, estás comprándole productos a los capitalistas. Si compras chocolates Hershey, si compras, no sé, alguna ropa de marca y sobre todo si si es de marca y es extranjera, lentes, bolsos, lociones de marcas de personajes franceses, italianos, todo eso es consumismo y todo eso es la crítica que ellos le hacen, que no debemos comprar esos productos porque estamos engrosando los productos, los bolsillos de los inversionistas extranjeros. ¿Qué es lo que ellos nos recomiendan? Que compremos los productos locales, la economía local, fortalezcamos nuestra economía local. Es decir, en lugar de comprarle a los Oxxos, a los Sorianas, como lo dice también Max Neff, el economista chileno, él enseña mucho esto de la economía local. Max Neff fue, si cuando tengan la oportunidad, está también en su plataforma, les dejo un texto, léanlo. Max Neff era un economista de un gran puesto laboral en Estados Unidos, pero desechó eso para irse a vivir 10 años en las tribus de la gente en Perú, con la gente indígena en Perú. 10 años vivió, comió como ellos, vivió entre el lodo, durmió en el lodo, vivió en las condiciones más precarias, entendió lo que es la pobreza. Como economista entendió qué es la pobreza. Antes sabía que era la pobreza, dice, desde un escritorio, pero después, 10 años de vivir la pobreza, entendió. Y él dice, apoyemos la economía local, apoyemos a la señora que tiene su tiendita, su changarrito. Cuando tú compras en el Oxxo, compras en Soriana o compramos en esas tiendas, porque yo también me incluyo y compro de eso, estamos engrosando los bolsillos de los monopolios en México, por ejemplo, del grupo Carson, grupo FEMSA y todos sus derivados, ¿no? Quienes controlan y manejan el país. Entonces, ellos son los que están determinando cómo va a ser nuestra vida cuando nosotros compramos sus productos, cuando compramos sus ideas, cuando compramos los bienes o los servicios que nos están vendiendo. Esa es la crítica del determinismo económico. Y también critican el positivismo. El positivismo es el uso de la ciencia o del método científico en todas las cosas y que el positivismo enseña que solamente hay una verdad, que es la verdad absoluta, que es obtenida a través de la ciencia y que nadie puede tener más verdades si no es obtenida por la ciencia. Entonces, los neomarxistas dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué aceptar solamente con el método científico? Cada quien lo puede interpretar desde su manera, desde su punto de vista. Por lo tanto, cada quien puede tener su verdad, es lo que dicen los neomarxistas. Entonces, critican el positivismo de que no solamente debe ser eso, sino que está bien,
correcto que exista el positivismo, que exista la ciencia, el método científico, pero también hay otras formas de vida. El positivismo antes solo aceptaba como ciencia todas las que fueran las ingenierías o las matemáticas, pero lo que eran las humanidades, como el arte, la poesía, o el arte, la teología, la literatura, la filosofía, la sociología, la antropología, todas esas decían, no, no son ciencias porque no usan datos estadísticos, por lo tanto no se le puede considerar ciencias objetivas o verdades, pero hoy en día ya son aceptadas. Bueno, entonces esa es la crítica que le hacen al determinismo económico y al positivismo. ¿Con, con qué objeto de estudio se funda esta escuela, esta corriente de pensamiento? Bueno, se funda para realizarle una crítica a las sociedades occidentales, o sea, a las europeas y a nosotros aquí en América o Latinoamérica, porque somos muy consumistas, lo que ya les estuve comentando, ¿no? Que nos hacen una crítica a ese estilo de vida que llevamos porque estamos en un modelo capitalista y porque nosotros somos consumistas de las ideas y los productos de los capitalistas. También denuncian toda forma de opresión vigente de las sociedades modernas, ya sean socialistas o capitalistas. Es decir, que hacen una crítica también a las formas de gobierno que están manteniendo oprimidas y reprimidas a las personas. Eso lo podemos ver, por ejemplo, claramente en Venezuela, en Cuba, en Colombia, hay represión. No solo en Corea del Norte, vayan a Venezuela, vayan a Colombia, vayan a Cuba, hay represión a través de los gobiernos. Esos gobiernos, aunque no sean capitalistas, aunque sean socialistas o comunistas, luego ya estando en el poder, tienden a la dictadura, a la tiranía, esos señores, porque pues les interesa el dinero, les interesa el poder. Entonces, a costa de esos, someten a la gente a su voluntad y pues no les dejan el espíritu de libertad, de tomar sus propias decisiones, de ser dueños de sus medios de producción. Siempre ponen trabas, ¿no? Por ejemplo, los capitalistas, cuando tú quieres poner una empresa grande o quieres competir, va a haber mucho obstáculo por parte de los grandes empresarios para que tu empresa se vaya a la quiebra, porque no quieren competencia, porque ya saben quiénes deben tener el poder y el control. Por eso muchos de ellos no apoyan las microempresas o las medianas empresas o la economía local, las quieren destruir. Por eso llegaron los Oxxos, para destruir a las tienditas, para que la gente no siga comprando, enriqueciendo a una señora o a un señor que tiene su tiendita, sino que les siga llenando el bolsillo a ellos. Esa es la finalidad. Entonces, el objeto de estudio de estos personajes y de esta escuela de formar investigadores sociales es que tengan una mentalidad crítica, un espíritu crítico, que cuando vayan a estudiar a Alemania, en Frankfurt, en esos institutos, la gente regrese a su país y le dé luz a la gente para que traten de alguna manera de sobresalir o de derribar esas fronteras, esos límites que el capitalismo y que los sistemas de gobierno están imponiendo a la sociedad. La finalidad de todo esto, dice ahí, busca a partir de un análisis minucioso, o sea, de la reflexión, del análisis, de la crítica, desenmascarar todas esas ideologías que hay detrás del capitalismo, del socialismo, del comunismo, que detrás de todas esas ideologías hay elementos que nosotros como ciudadanos no lo vemos, y si estamos embobados en redes sociales, en TikTok, fútbol, telenovelas, consumiendo productos, pues no lo vamos a poder entender, no lo vamos a poder ver. Bueno, entonces ellos empiezan a decirnos, detrás de todo eso que están vendiéndonos como ideas, como formas de gobierno, hay algo más, pero nosotros, si no leemos, si no nos preparamos, nuestro país lo están saqueando, están explotando todos los recursos naturales, los recursos humanos, incluso a nosotros nos están explotando con la fuerza laboral, con un salario mal pagado, sin goce de sueldos. No todos tienen plaza, no todos tenemos plazas, no todos tenemos derecho a educación, no todos tenemos derecho a la salud. Si ustedes van, por ejemplo, al Seguro Social, si no eres derechohabiente, no te atienden. Y si te vas al Seguro Popular, ¿qué te pueden dar? Una cajita de paracetamol. No hay tantos médicos, no hay tantas áreas para atención de tantas enfermedades.
Es crítico lo que está aquí en nuestro país, y no solo en nuestro país, en otros países está peor todavía. Entonces, eso es lo que lo que nos están enseñando esto a través de, ¿cómo? A través de seres humanos que seamos conscientes, preparados, con un espíritu crítico. Crítico no de criticar, echarle tierra, o sea, hablar cosas pestes o cosas negativas sobre no. Crítico es de analizar qué hay más allá de todo eso, por qué está pasando eso, hacia dónde nos va a llevar. Bueno, grosso modo y en pocas palabras, esto es lo de la escuela crítica, el pensamiento crítico, de lo cual os quería yo hablarles un poquito. Voy a cerrar esta sesión aquí y les voy a hablar un poquito del texto que está dentro de la plataforma. Espérenme tantito, por favor. Desarrollando el pensamiento sociológico. Bueno, ok, ¿qué se trata de esto? Es muy común que en las sociedades del norte, la parte de la franja norte, haya más producción, haya más economía, haya más movimiento económico que en las regiones del sur. Por ejemplo, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, por poner como ejemplos, se produce mucho, la economía, o sea, hay mucho flujo de dinero en comparación que si vas a Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz. Entonces, el ingreso per cápita o el ingreso por cabeza, el Producto Interno Bruto es más alto aquí en el norte que en el sur. Lo mismo si lo vemos ya a nivel Latinoamérica, la parte del norte, o sea, Estados Unidos, Canadá, hay más dinero que si te vas a Chile, a Ecuador o a Colombia. Okay. El norte. Ahora, si nos vamos en África, las partes que están en la parte norte de África son las que tienen una mejor economía que las que están en el sur. Y si nos vamos en el ámbito de Europa, lo mismo, en la parte de región del norte de Europa son las economías más altas. Lo mismo en Asia. En Asia, las partes del norte son las partes que producen más, dejan más economía al país, curiosamente. En el norte se producen, su texto le está hablando así, que en el norte se producen armas, los gobiernos producen armas, pero las armas no las utilizan en el norte, las armas se venden al sur, las exportan al sur. Y curiosamente, cuando estamos en las escuelas, estudiando preparatoria, secundaria, primaria o universidad, los textos que se leen o los textos que los maestros o las escuelas vienen en los programas y lo que la escuela nos dan para leer son textos de personajes que nacieron en la franja norte o que se educaron en una zona norte, en una región norte de su país o de otro país, que tienen un concepto, una mentalidad capitalista. Entonces, el texto los invita a que hay que desmantelar o hay que descolonizarnos de ese pensamiento. Significa que, por ejemplo, Emily Durkheim y los que leímos como Augusto Comte, Talcott Parsons, fueron de la gente clase noble o aristócrata, es decir, gente rica, y tenían una formación teológica, pero vivían en el norte, pero tenían dinero. Pero el texto nos invita a que no leamos solamente ellos, que leamos personas, ya sean de la carrera que tú vas a estudiar, pero que sean del sur, que tengan una mentalidad diferente. Por ejemplo, Max Neff, del que yo les hablaba, Max Neff tiene una mente muy revolucionaria, un concepto muy revolucionario de la economía, y él es del sur, es de Chile. Entonces, lee a los chilenos, lee a los argentinos. Ahorita hay muchos argentinos de canales de YouTube que tienen una perspectiva muy interesante. No quiero decir que te cases con esas ideas, sino que escúchalos. Tienen un punto de vista muy diferente, muy relevante y que te puede servir para tener otras perspectivas. Entonces, la invitación es que también no desechemos el sur, que ya sean en nuestro país o a nivel Latinoamérica o a nivel occidental y oriental, leamos también libros o filosofías orientales, no solamente la occidental a la cual pertenecemos o a la cual todo nuestro conocimiento pertenece. Esa es la invitación más que nada lo que les está hablando aquí ese texto del desarrollo del pensamiento sociológico. Y bueno, con eso cierro mi charla el día de hoy.
Si tienen alguna duda, algún comentario o algo que aportar, pueden hacerlo. Los escucho o los leo aquí en el chat.